Migala. Actualmente, con la individualización del sujeto Dios. O sea, si bien Dios fue evolucionando, ¿no? Desde ser este esclavo crucificado, y no el otro, ese esclavo crucificado, después se convirtió en el hombre de barbas. ¿En qué momento se convirtió en el hombre de barbas? En la Edad Media, en la Alta Edad Media. Las primeras representaciones de Dios como el hombre barbudo son del siglo XV, del siglo XIV. O sea, ya es arte bizantino, arte ya mucho más avanzado. Durante el arte romano anterior no hay representaciones de Dios. Incluso entre los árabes está prohibida la representación de la cara del Dios cristiano. El asunto de que, ¿en qué momento se convierte en el hombrecito de barba que habita en las nubes durante la Alta Edad Media? Y en ese momento se convirtió en el patriarca por las condiciones sociales que estaban imperando en ese momento, quiénes eran los gobernantes, quiénes detentaban el poder y tal. Y siguió evolucionando. Eso es lo más interesante, es cómo logró seguir evolucionando, y es a partir de de muchas cosas, pero para llegar a un punto concreto de esto, es que actualmente tenemos una idea individual de Dios, del sujeto Dios, que parte de la raíz cristiana, pero que cada quien le va adjudicando ciertos caracteres. O sea, tú te dicen, ¿crees en Dios? Y te dicen, bueno, no sé, es que yo creo que hay algo, yo creo que hay un poder, yo creo que hay una fuerza, yo siento que hay como una vibra. Son remanentes cristianos. Y la gente ya nada más toma algunas de las partes que ellos consideran convincentes de este discurso. Oye. Y lo adoptan. Y las mezclan en cosas bien raras. Y esto tiene que ver con la individualización de todas las cosas. O sea, ¿qué es el arte para ti? Que ya no es la pregunta de qué es el arte, sino qué es el arte para ti, qué es el bien para ti. Pues se disuelve el sentido de comunidad, ya no hay un referente en común. La posmodernidad nos trae los múltiples referentes y la fragmentación. Dios, el sujeto Dios, se fragmenta en todos los individuos y en las posibilidades que tienen todos estos individuos de creer. Es como el señor cara de papa. Dios es el señor cara de papa. Todo mundo necesita creer en algo porque es nuestro instinto, nuestra capacidad de acción. Necesitamos creer en las ideas que nosotros tenemos y explicar el mundo. Entonces, bueno, en vez de ir al súper y comprarte una regla para medir la realidad, vas al súper y te compras un señor cara de papa. Y ese señor cara de papa le pones, bueno, no tiene el poder de controlar el mar, pero sí tiene el poder de consolarme cuando estoy triste. No tiene el poder de causar terremotos, pero sí tiene el poder de castigar a los que son malos y mandarlos al infierno. Uh-huh. No tiene el poder de hacerme renacer, o no existe el paraíso, pero sí está mal que aborten y no le gusta que la gente aborte. Entonces la gente va individualizando a ese Dios, señor cara de papa, que nos vende el cristianismo, ¿no? Es que eso es lo... Hay muchas mezclas raras de... a ver, además voy a hacer la referencia de esa de American Gods porque es muy buena. Me encanta porque, digo, si no la van a ver, eso es de específico es perfecto. Porque sí, se oye buena. Es cuando los dioses están siendo olvidados y entonces ahí andan vagando por el mundo los dioses antiguos. Y pues como ya nadie cree en ellos, han perdido poderes, ¿no? Bueno, el punto es que llegan a una fiesta y de repente dicen, no, vamos a una fiesta. ¿Y quién va a estar ahí? Jesucristo. Y entonces llegan, y cuando llegan, güey, hay un chingo de Jesucristos, güey. O sea, son cientos de Jesucristos, güey. Entonces hay un Jesucristo mexicano, hay un Jesucristo chino. O sea, son diferentes versiones de Jesucristo, que están todos en la fiesta, que obviamente lo que representa ahí es cómo han adaptado y cómo han tomado cada quien cosas del cristianismo y las adaptan también de acuerdo a sus realidades. ¿Recuerdan que cuando estábamos ahí por la Viaducto Piedad, que era el barrio chino, yo siempre pasaba por la iglesia china, la iglesia cristiana china, y a mí me sorprendía mucho el rollo de ver muchos chinos con la idea de Cristo, porque aparte eran cristianos, no digamos que no habían representaciones tal cual del Cristo como hombre barbado, entonces ellos tenían su idea de Cristo, ¿no? Y después, cuando yo andaba en China, precisamente veía, o sea, llegaba a ver un templo cristiano chino, o sea, veía que allá sí tenían figuras del hombre barbado, blanco, ¿no? Entonces, ¿qué elementos toman del cristianismo en diversas partes del mundo para hacerlos cuadrar con sus realidades, ¿no? O sea, el cristianismo no es una religión homologada, ¿no? Como mucho mundo quisiera verlo, ¿no?
O sea, de ahí, por ejemplo, los rusos ortodoxos, ¿no? Que también tienen su propia visión de Cristo. No. Pero, pero creo que el punto más al que iba David es cómo elementos del cristianismo refrendan la individualidad y terminan en cosas tan New Age o ideas sumamente individualizadas del cristianismo que pues, es prácticamente todo lo contrario, ¿no? O sea, por eso el fenómeno del cristianismo, o sea, sí métanse a ver cómo es la figura de Cristo en diferentes partes del mundo. Porque el relato es el mismo, ¿no? Pero entonces cada quien decide qué parte del relato van a tomar. Y en un análisis rápido que podemos ver entre el catolicismo y el cristianismo, o sea, los cristianos pentecosteses, ¿no? Los movimientos ahorita pentecosteses, es qué características, a diferencia del catolicismo, toma el cristianismo. Yo de repente, o sea, bueno, no, yo no de repente, o sea, cuando analizas el catolicismo, te das cuenta que tienen más referencias a Dios Padre, este Dios del Antiguo Testamento, que eso es lo que por el eje del catolicismo, ¿no? O sea, porque parecía que el catolicismo sí tiene la imagen de Jesús, pero es más la visión de Dios Padre, del Antiguo Testamento. Mientras el cristianismo o los cristianos pentecosteses o las nuevas sectas, pues obviamente sí toman el Antiguo Testamento, pero se concentran más sobre la idea de Jesús, pero también sobre los puntos de Jesús que a ellos les interesan. Entonces, así hay cosas tan raras como Cristos, como los Cristos negros, ¿no? ¿Nunca han visto los Cristos negros? El Cristo envenenado. ¿Cuál es el ese? de Veracruz. El Cristo envenenado de Veracruz, que envenenaron a un señor con una daga y llegó el señor a besarle los pies a Cristo y Cristo se llevó el veneno, pero se volvió negro. Interesante. Entonces, lo que voy es que cada quien tiene una representación, o sea, en el cristianismo, reafirmo lo que dice David, las ideas individualizadas de Cristo son permitidas, ¿no? O sea, la visión, o sea, a diferencia, no sé, de los griegos, Zeus era Zeus. Y no creo que tuvieras una visión individualizada de Zeus, pero creo que no Cristo... era individual, pero sí era mucho más comunitaria. Pero sí exacto, había una idea... muchas variantes, Así había muchas variantes, eso hay que reconocerlo. Tantas variantes como las hay con la figura de Cristo. Nah, jamás. Porque además la dispersión del cristianismo es global. Hay varias preguntas que nos tenemos que hacer aquí al respecto, ¿no? ¿Por qué si son distintos se siguen llamando cristianos? ¿Por qué sucede el fenómeno de la heterodoxia católica o de la heterodoxia religiosa? ¿Cuál es el riesgo de la heterodoxia y de la individualización religiosa? Pues son como preguntas muy, muy, muy importantes, ¿no? Bueno, sigue. Sí, bueno, para pronto, ¿no? Sí, ¿por qué surge esta heterodoxia? ¿Por qué se hacen llamar cristianos si entre ellos son tan distintos? ¿Por qué permiten la individualización? Entendamos que la Edad Media se encargó de construir un relato sumamente poderoso y de llevarlo hacia todos lados, de crear una institución y de crear un logos lo suficientemente poderoso, una explicación del mundo, una teología. O sea, hicieron como todo el framework, todo el armatoste que tú puedes utilizar para llegar a invadir culturalmente, políticamente, económicamente, socialmente, porque Dios tenía que ver con todo. Dios tenía que ver con la manera en la que te reproduces, Dios tenía que ver en la manera en la que disfrutas el mundo, en la manera en la que comes, tenía que ver con la manera en la que ganas dinero, tenía que ver en la manera en la que se eligen a los gobernantes. Dios tenía que ver con todo. En ese sentido crearon las justificaciones porque iteró demasiado la idea de Dios. O sea, siempre ven, y si Dios no esto, y si Dios no lo otro. Entonces los padres cristianos estaban todo el tiempo, era a lo que se dedicaban, a rebatir estas ideas y a añadir discursos a la teología. La teología es el estudio del sistema filosófico. Ya no es un estudio de las religiones, no es un estudio objetivo de dónde viene nuestro Dios, por qué es así y por qué se está convirtiendo en lo otro. No, la teología es una justificación de por qué nuestro Dios es así y está completamente sesgada. Hay que entenderlo eso. Y si no está sesgada, está siempre dentro de la burbuja del sistema filosófico, dentro de la burbuja de las posibilidades. Asumamos que Dios existe y en tanto podemos explicarlo. Esa es la teología. Y esa es la diferencia de la teología con la historia de la religión.
Es súper importante porque quisiera hablar de eso después. Entonces, ¿por qué se admite entonces la heterodoxia? Porque ya estaba creado un sistema, ya estaba creada una institución demasiado poderosa, y si tú lo que tienes que hacer es convencer a los demás de que están mal, y les vas a decir por qué, y ese por qué es Dios, más te vale utilizar el Dios más poderoso que encuentres. O sea, no es como que llegues y vas a ponerle un nombre nuevo, y este güey se va a llamar el Hobbit. Y es igual a Jesucristo, nada más que no convierte el agua en vino. Y es lampiño. La convierte en ácido. La convierte en ácidos. Y es lampiño el güey. O sea, el Hobbit es como Jesucristo. Pero no se llama Jesucristo, se llama el Hobbit. No pega, ¿sabes? O sea, te adhieres al núcleo magnético de logos. Porque al final son luchas de logos. Son luchas de explicaciones de la realidad. Que la mayoría de la gente lo admite. Que la mayoría de la gente que adopta sus versiones del cristianismo no las cuestiona. Entonces habla que hay una carga simbólica dentro del cristianismo que es afín en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, Cristo en cualquier lugar del mundo representa ciertos valores o cierta esperanza. O sea, no sé, si de repente tú eres católico y te hallas en medio de la nada y ves la cruz, pues en ese momento la ves como un símbolo religioso, además, ¿no? O sea, recuerda una cosa muy importante del catolicismo, es que Dios, el Padre y el Espíritu Santo, no el Hijo, ya crearon toda la realidad y crearon todo lo que existe y todo está ya dado, gracias a Él. Eso es como un sentido que tienen en común. El Hijo, la representación material en la Tierra, varía mucho más, pero no se pueden desapegar tan fácilmente de la idea del Padre creador, porque ese Padre dejó todo el conocimiento en la Tierra para que nosotros lo fuéramos adquiriendo conforme fuéramos viviendo y volviéndonos sabios. En ese sentido, y eso es lo que justifica la heterodoxia, que los chinos creen que su Dios es el correcto y que los demás están por buen camino, pero todavía no descubren la verdad al 100%. Los negros creen que su Dios es el correcto, pero los chinos están pendejos, pero ahí van, tienen cierto que ver. Eso es lo que admite la heterodoxia, ese es el fundamento, que el conocimiento ya está ahí creado y que los demás, hay unos que están mejor y los pro aborto, esos sí están muy mal. Eso sí, eso sí no saben nada, son tontos. Una mierda, eso sí. Burro. Animal. Aborto, animal. ¿no? Burro. Los pinches Stingers, güey. Están de huevos, me encantan. Te voy a hacer los míos, te voy a hacer los míos. ¿Cuál es el riesgo entonces? La tercera pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el riesgo de esto? Que justifica pensamientos irracionales, justifica pensamientos necios, justifica la individualización, le pone trabas a la adquisición del conocimiento.